Buenas noches, bienvenidos a Cosechas y Negocios. Hola Martín, ¿cómo estás? Hola Cristian, buenas noches. Bien, bueno, hoy sí vamos a hablar de campo y tenemos dos invitados muy interesantes. Alguien del Poder Ejecutivo y alguien del Congreso. Exactamente. Están con nosotros Guillermo Bernaudo, jefe de gabinete del Ministerio de Agroindustria, y Pablo Torello, productor agropecuario, Guillermo también lo es, y diputado. Diputado de la Nación por la provincia de Buenos Aires. Exactamente. Por Cambiemos. Pro. Por Cambiemos Pro. Muy bien. Buenas noches. La primera pregunta es casi inevitable, como digamos, el campo mostró buenos reflejos a los incentivos, a las medidas de incentivos que dispuso el gobierno ya apenas asumió el presidente Macri. Ahora se está viviendo una situación complicada con las inundaciones. ¿Qué nos pueden contar al respecto? Bueno, las inundaciones son desparejas, ¿no? O sea, hay lugares muy críticos y lugares donde está viniendo una muy buena campaña. O sea, este niño afectó así de manera muy puntual. Ya lo venimos viviendo en realidad desde que asumimos. En diciembre, enero fueron las inundaciones en el río Paraná y el río Uruguay. Después en abril las inundaciones grandes en Entre Ríos, sur de Santa Fe y Córdoba. Y ahora una inundación que no afloja en el Córdoba y se concentra también en el oeste de Buenos Aires, ¿no? O sea que ha venido tres golpes muy fuertes de inundación en 2016, otoño del 16 y ahora en el 17. Pero bueno, estamos acompañando con la emergencia, que es una herramienta limitada. Por eso estamos trabajando en nuevas herramientas de riesgo, que si Dios quiere 2018, 2019 vamos a tener nuevas herramientas para atender el riesgo agropecuario. ¿Sería una ley que finalmente se pueda...? Probablemente, digamos, no, el eje central no va a ser la ley, sino el manejo de información y la coordinación de algún sistema de seguros integrado, pero estamos trabajando todas las redes de información que hacen falta para estos sistemas, ¿no? Ya hay casos en México, en España, que se están trabajando. Nosotros tuvimos hace poco a uno de los funcionarios a cargo de recursos hídricos. Nos dijo que había una serie de obras planificadas en la provincia de Buenos Aires. ¿Eso ayudaría, por ejemplo? Sí, eso es central. Me parece que por ahí Pablo conoce más la provincia, pero en la provincia de Buenos Aires es central este tema y además ya hay algunas cuestiones. En el norte de Santa Fe ha habido algo coordinado Santa Fe y Córdoba. Y ahora falta trabajar muy fuerte la cuenca del Carcarañá también entre Santa Fe y Córdoba. O sea, son las cuencas las que hay que trabajar, ¿no? Córdoba, Santa Fe y después Córdoba, La Pampa, Buenos Aires. Y lo que sí se está trabajando, que bueno, que de hecho lo acaba de decir el ministro Burjaile, y que van a gestionar un crédito por $1.000 millones para acelerar los trabajos y las inversiones en lo que es la cuenca del río Salado, en la provincia de Buenos Aires, que es por donde sale todo el agua del oeste. Entonces, ya hay gestionado un crédito por 300 millones por la provincia de Buenos Aires. La idea es buscar un crédito por $1.000 millones más para acelerar los trabajos. Inclusive la obra ya creo que está planificada y tiene un diagrama, hay una cantidad de pasos ya dados. Ya dados, sí, exactamente. La planificación original de esa obra tiene más de 20 años. Lo que nos ha pasado es que se haya hecho. Se avanzó un poquito en los 90 y después había quedado parado. Había inclusive un fondo de infraestructura hídrica que fue obviamente mandado los fondos para otras cosas que para lo que específicamente había se creado el fondo, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy lo que se está haciendo es corregir eso y se está ejecutando lo que se tiene que ejecutar.
Además del problema técnico, el manejo del agua muchas veces implica una falta de coordinación en comités de cuenca, en información en los lugares donde suelen ocurrir las inundaciones y en diferencias entre las jurisdicciones, las provincias, los municipios. ¿Qué se puede hacer para terminar con esa historia de desencuentros? Claramente es un plan coordinado, y que se ejecute, además de que haya plan que se ejecute. Porque obviamente si no también aparecen las reacciones individuales, donde el productor individual hace una zanja para salvarse él, lo manda a la cuneta y empiezan algún problema, ¿no? Pero si no está en un marco de un plan general, es un sálvese quien pueda. Y entonces eso es lo que me parece que es lo central. La provincia de Buenos Aires tiene su plan hídrico de la Cuenca del Salado, que empieza ahora la etapa 4, creo que es. Y ahora se están trabajando los planes de cuenca entre Córdoba y Santa Fe. La verdad que son todos temas técnicamente solucionables. Obviamente requieren inversión, pero son técnicamente solucionables. Lo que sí creemos también es, yo estuve escuchándolo el sábado a Pablo García-Túa, que es el secretario de la Sí, a él nos referíamos cuando... Claro. Y la verdad que por lo menos desde lo que uno puede llegar a entender, se lo tiene muy claro. Están trabajando con los comités de cuenca, que son los que conocen perfectamente, ya están armados, conocen perfectamente el movimiento de las aguas, interactuar entre todos, y por primera vez creo que se juntaron provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, y La Pampa inclusive por el tema del Río Quinto, para poder ya empezar a diagramar un ataque conjunto, porque en realidad es lo que hay que hacer, ¿no? O sea, porque si no siempre son atisbos individuales que no terminan de solucionar absolutamente nada, como lo que está pasando ahora, que hay que empezar a cortar la ruta 33, la 188, etcétera, etcétera, para poder aliviar algunas poblaciones, y no está hecho todo el resto de los trabajos, ¿no? Como dijo él, hace 20 años que está este plan, y es muy poco lo que se ha hecho. Así que ahora se va a hacer. Sacando estos problemas puntuales derivados de cuestiones climáticas, lo que se está hablando, todo lo que estamos viendo, parece ser un año muy bueno para por lo menos para los cereales. El volumen de cosecha va a ser muy importante igual. O sea, yo siempre digo, digamos, tenemos que tener en cuenta que hay una persona afectada que a lo mejor perdió el 100% de su cosecha. Pero la suma total va a terminar dando buena, porque este año lluvioso va a dar muy buena cosecha. Así que seguimos esperando estar arriba de las 130 millones de toneladas. Estamos esperando las últimas estimaciones, que tienen que esperar un poquitito de las últimas lluvias de la semana pasada, pero prácticamente vamos a mantenernos en nuestras estimaciones casi seguro. Ahora, esto se da en un contexto también donde hay récord de producción en Brasil. Estados Unidos va a sembrar más soja este año. ¿No temen una caída de precios y que esto pueda afectar la rentabilidad de los productores? Bueno, la caída ya se viene dando, así que, en soja principalmente, y esta caída sin duda afecta la rentabilidad. Estamos compensando volumen con precio. Los productores que les ha ido bien están compensando volumen con precio. Sí, es un tema. Nosotros creemos, en el caso de soja en particular, somos los 3 países centrales productores con buenas cosechas coordinadas. Es un problema, pero bueno, ya supera nuestra capacidad de manejo de la situación, ¿no? Sabemos que hay que ir de a poco y empezaremos en enero del 2018 con las bajas retenciones, pero es un proceso en el marco de unas normas generales de un país que estaba muy abandonado en términos presupuestarios, en términos de déficit. Tenemos que ir encontrando los equilibrios. Tenemos que buscar también la competitividad, o sea, que los que están... Porque hoy hay sectores que tienen rentabilidad. Zona núcleo está con rentabilidad. Hay muy buenos rendimientos, se está compensando, los precios no son tan malos. De hecho, yo creo que nosotros como productores muchas veces tenemos que aprender a manejar los mercados. Tuvimos mucho tiempo la soja entre 260 y 270 dólares ahora. O sea, la baja pronunciada es del último mes, que bajó 30, 40 dólares. O sea, el tema de las coberturas, de aprender a ser empresarios, también es una responsabilidad del productor. Estamos en un país donde estamos acostumbrados en general a mirar al Estado que nos solucione los problemas que muchas veces nosotros mismos generamos. Lo que no quiere decir que el tema de infraestructura sí es responsabilidad del Estado, etcétera, etcétera, y tenemos que hacerlo y lo vamos a hacer. Lo que pedimos muchas veces es más paciencia ahora como parte del gobierno, porque pese a que soy diputado nacional, soy parte del gobierno. Sí pedimos paciencia porque vamos a hacer las obras para hacer la agricultura mucho más competitiva y que los sectores que están más alejados
puedan tener mayor rentabilidad ante estas situaciones de precios. Pablo, mencionaste el tema de competitividad y es una palabra que se usa cada vez que ahora se está discutiendo el tipo de cambio, ¿no? Que hay sectores que dicen, bueno, hay un tipo de cambio bajo, habría que hacer algo. ¿Ustedes cómo lo ven eso? No, nosotros como productores agropecuarios de competitividad creo que sabemos bastante, por eso yo siempre digo que la Argentina dejó de crecer y dejó de ser un país que tendría que haber ido a donde tendría que estar hoy en día, porque se dedicó a destruir el mejor negocio que tenía la Argentina, que era el sector agropecuario. Si uno mira hasta la década del 70, del 40, 45, 50, como veníamos con respecto a un montón de países, cuando Argentina decidió que el sector agropecuario iba a ser un proveedor de recursos y no un factor de desarrollo de la Argentina se estancó. Hoy creo que estamos volviendo a eso. Hay que darle competitividad. Competitividad quiere decir que no puede ser que un flete de 300 kilómetros valga lo mismo que un flete de acá a Hannover. Pero perdóname, o sea, no tiene sentido eso. ¿Y eso por qué no se modifica? Te lo planteo porque en los últimos 18 meses creo que lo escuché en casi cada programa que tuvimos, esto de el costo del flete es tan alto. Digo, pasaron 18 meses, me parece que el gobierno tiene algunos resultados para exhibir, pero ¿por qué no puede modificar esto? Porque es un costo argentino. O sea, porque tenemos un gremio de camiones, porque tenemos heredado toda una situación, por ejemplo, combustible. Los combustibles, tenemos los combustibles más caros, creo que sacando Uruguay, después tenemos los combustibles más caros de toda Sudamérica. Y eso porque se decidió en un momento pagar el barril criollo, etcétera, 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 y darle rentabilidad a un montón de gente para no dejar sin trabajo. Nosotros heredamos una situación que es una situación complicada en cuanto a lo que es laboral, porque hubo que ir tocando determinadas variables económicas para acomodar y poder hacerlo para empezar a despegar. Ahora, eso no lo podemos hacer en un año y medio, eso nos va a llevar mucho más tiempo. Y el otro componente de infraestructura, ¿no? O sea, realmente tenemos una infraestructura que estaba muy deficitaria. O sea, hay fletes de tren que deberían estar llegando y bueno, sobre eso se está trabajando fuertemente. El grano cargas. Y bueno, y también pensar en otras distancias más cortas van a tener que llegar en flete, o sea, 300, 400 kilómetros ya es una distancia de tren a nivel mundial, ¿no? Entonces tenemos un problema de infraestructura y de logística que estaba desacomodado. Y el otro día leía que como consecuencia de los que puede haber acuerdos entre México y Estados Unidos, Estados Unidos es proveedor de maíz. Entre otras cosas, maíz, arroz, una cantidad enorme de productos agropecuarios. A México. Y que México está evaluando comprarlos en Argentina o Brasil. Eso es... ¿Cómo es? ¿Cómo viene? ¿Es un tanteo? ¿Es una posibilidad? Es un proceso en marcha. Yo diría que no es... En México se está manejando obviamente con muchísima prudencia en su nueva relación con Estados Unidos o construyendo esta nueva relación, pero ya hemos embarcado maíz a México, lo que es importantísimo, ya hemos embarcado arroz a México. O sea, creo que nosotros como estamos evaluando la cuestión es que México va a ir tomando otros proveedores, seguramente no pretenda terminar con Estados Unidos, porque además Estados Unidos es comprador de México, o sea que tiene que tener ese equilibrio comercial. Pero le interesa tener un poco más de libertad y entonces nosotros lo evaluamos como una cuestión de que se nos va abriendo una ventana más en un mercado más. Ya pasó con el maíz, ya hubo un embarque de maíz, ya hubo un embarque de arroz y seguramente seguiremos con otros productos. El diálogo en este tema con México es muy bueno. La semana pasada hubo reunión del CAS de los ministros de toda América del Sur y estuvieron representantes de México. No estuvo el secretario, pero estuvieron 2 o 3 representantes de México. Y bueno, se van abriendo ventanas donde México yo entiendo que va a tener una política muy racional de seguir teniendo a Estados Unidos como proveedor, pero abriendo ventanas. Y en esas ventanas ya Argentina entró. O sea, vos decís, puede ser una suma interesante de dinero, tampoco... Porque yo pensaba, todo lo que tiene que comprar México es muchísimo plata. Muchísimo. Sí. No va a ser todo, va a ser una parte. Va a ser una parte, seguramente va a ser una parte, pues no creo que la situación de Estados Unidos-México llegue a mayores circunstancias. Claro. Pero México ha tomado una actitud razonable de abrir nuevos mercados, nuevos proveedores. Y en eso estamos no solamente con esto, sino también estamos trabajando el tema carnes. Son varios temas, varios renglones donde podemos llegar a México, ¿no? México es difícil para negociar, ¿no? Para aceptar... México es difícil, tiene también ahora una trayectoria de una muy buena política exterior. En última instancia le fue exitoso su convenio con Estados Unidos. Entonces...
bueno, es un país que ha sabido manejar su política exterior y comercio internacional. Pero se va conversando y cada vez están más accesibles para conversar. Guillermo, Pablo, tenemos muchos temas para hablar con ustedes, pero tenemos que hacer un corte. Vamos a una pausa y ya volvemos. Aceitera General Dehesa, una empresa comprometida desde hace más de 65 años con el desarrollo del país y las generaciones futuras. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. LATAM y vos, juntos, más lejos. Préstamos personales de hasta 500.000 pesos a tasa fija. Hace 65 años que nuestra historia se alimenta de otras historias que nos ayudaron a crecer. Arcor, alimentando momentos mágicos. Mira esta promo, Marcos. Contratando Netflix con Visa o Master de Galicia tenemos 2 meses bonificados. Mira. A ver. Yo tengo una mejor. No contratando Netflix con Visa o Master de Galicia nos bonifican toda la vida. Dale, Marcos. Somos la pareja de Galicia. Imagínate si fuésemos la pareja de alguna de sus series. Tenés razón. Menos mal que somos la pareja de Galicia, ¿no? Dale, contrátalo. Ya lo contraté. Sos rápida. Seguimos en el segundo bloque con Willy Bernaudo, jefe de gabinete del Ministerio de Agroindustria, y con Pablo Torello, diputado de la Nación por Cambiemos. Estábamos hablando antes del capítulo internacional de México. Les quiero preguntar por el tema Estados Unidos biodiesel, ¿no? Hay una denuncia por supuesto antidumping en Estados Unidos contra el biodiesel de origen argentino y de Indonesia. Sería, si hay una medida antidumping, sería bastante complicado para la industria. ¿Hay posibilidades de que en un marco político se pueda evitar una represalia por parte de Estados Unidos, o va a ser una cuestión técnica? ¿Cómo lo están evaluando? Técnicamente entendemos que los fallos que ya hubo con respecto a Europa, donde salimos favorecidos y se estableció que no había dumping, es el antecedente suficiente para que el proceso en Estados Unidos termine bien. Esa es nuestra posición, nuestra actitud, y se maneja desde todos los ámbitos de relaciones internacionales y políticas. Pensar que vamos a trabajar para ese lado, y en todas las conversaciones este tema está en la agenda. Así que creemos que tenemos la postura clara. Argentina mantiene la misma postura que mantuvo frente a la Unión Europea, el reclamo es el mismo, así que entendemos que el destino tiene que ser el mismo. No quita que durante el proceso de investigación es complejo, porque muchas empresas reducen sus compras o se mantienen prudentes frente a lo que pueda ser un fallo. Pero bueno, tenemos expectativas y estamos trabajándolo desde todas las vinculaciones comerciales, ¿no? ¿Y limones? Limones. Esperemos, Limones técnicamente ya no tiene nada más que hacerse, nada más que abrirse. O sea, es una cuestión que está como si... se publicó en el boletín oficial en los últimos 20 días de Obama, así que de ahí vino la revisión, ahora está demorada. Todas las revisiones agropecuarias están demoradas por el nombramiento del secretario, del USDA, y entonces ahí viene esa demora. Tenemos la expectativa de que también son temas que no hay marco técnico ni normativo que los puedan frenar, y detrás de eso también van a venir cítricos dulces,
Así que en eso estamos. Obviamente una decisión política podría cambiar las cuestiones, pero Estados Unidos se maneja con mucha prudencia en eso, así que tenemos buena expectativa. La agenda bilateral está recargada de cuestiones agropecuarias, carne, limón, biodiesel, hay mucho, mucho en juego ahí. Y además Estados Unidos tiene, la Argentina tiene un déficit comercial con Estados Unidos, no tiene razón para poner medidas proteccionistas. Tomo eso de Martín, la agenda internacional argentina está recargada de temas agroindustriales y eso es muy bueno. Hoy Cancillería prácticamente en toda su agenda tiene temas agroindustriales, cosa que veníamos con un déficit muy grande en ese sentido, ¿no? O sea, hoy no se habla con ningún mercado si no se está hablando de temas agroindustriales, porque somos los grandes exportadores agroindustriales y tenemos una actitud proexportadora, cosa que nos faltó en los últimos 20 años, ¿no? Pablo, ¿y eso los productores lo sienten también? Digo, ¿se dan cuenta que se está moviendo? Y bueno, con respecto al trigo se notó perfectamente bien, ¿no? O sea, un pasado de, sobre todo también por el tema de los ROE, etcétera, 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 todo lo que es medidas que se tomaron desde la Argentina y hacia afuera, porque en realidad nos pudimos sacar una cosecha récord de trigo en un rato. Y hoy en día está cotizando el trigo por encima del mercado internacional, o sea que estamos bien en ese sentido, los productores sí lo hemos sentido. La respuesta de la producción a los estímulos, no solamente estos externos, de que se ha trabajado muy bien en los mercados externos, lo vamos a ver ahora en la próxima siembra de trigo. Pero sí se ha sentido. Ahora, lo que está surgiendo mucho, no sé si coincidís, Cris, es el tema de economías regionales, más es en interior, ¿no? Cítricos, peras, manzanas, Río Negro, bueno, distintos sectores. Entiendo que, por lo menos pareciera que no va a haber muchas modificaciones en el tipo de cambio este año. ¿Qué se le puede decir al productor frente a eso? Vamos caso a caso, es caso por caso que estamos trabajando. Dale. Sin duda, o sea, nosotros arrancamos también con una crisis vitivinícola muy grande que ya está saliendo a flote. Esperemos que en cítricos dulces también en muy poquitos días, estamos con la misma demora que parecida a la de limones, con un mes de demora en la normativa, pero la semana pasada estuvo la gente para cítricos dulces, naranja y mandarina para Brasil. Creemos que muy poquito vamos a tener el mercado de Brasil, que significa muchísimo para los cítricos del litoral principalmente y algo de cítrico dulce del NOA. Peras y manzanas es la situación más crítica y ahí en todas las economías regionales hemos puesto una artillería por mandato del presidente, el ministro Brusaile, armado un paquete que tiene que ver con un fondo de financiamiento, el Fondagro, que va a servir para la financiación de corto plazo. En el caso de peras y manzanas también Nación, superado el corto plazo, va a poner fondos para reconversión en variedades y en tipos de tecnología. Y estamos trabajando en acuerdo con la provincia de Río Negro y la provincia de Neuquén y con el sector gremial y con el sector de la industria también y los productores. Vamos a hacer una mesa de trabajo con la idea de un acuerdo productivo del tenor de los que tienen Vaca Muerta, fue el caso paradigmático, pero también lo tiene la construcción, algo de la industria de motos, algunas otras industrias. Así que vamos por ese camino en una situación que es muy difícil. Y la otra pata que también no me quiero olvidar es la pata sanitaria. Había un abandono en el tema sanitario en las economías regionales y vamos a poner 1.800 millones de pesos este año. Ya empezó con la lucha de mosca de los frutos en el NEA, que estaba también abandonadísima, llevaba 2 años de abandono. Carpo capsa en las frutas del valle. Estamos haciendo una licitación muy importante para lobesia en vitivinicultura, otros temas de sanidad en olivos. Picudo también se han organizado ya 14 entes sanitarios, este tema de los entes sanitarios con la reforma de la ley de SENASA que se dio hace un año. También vamos a construir, digamos, el éxito de la lucha de aftosa en el tema animal, lo vamos a tener en todas las economías regionales en el tema sanitario, que Argentina está también con algún nivel de dificultad, digamos, de riesgo, si no encarábamos esta lucha sanitaria frente a los mercados internacionales. Así que son las 3 patas: financiamiento de corto, un financiamiento de largo en los casos que haya falta de reconversión, que empezaría a partir del año que viene, y también la pata de la lucha sanitaria, que hemos puesto muchos recursos y SENASA está trabajando muy abocada en eso, ¿no? Willy, hubo la crisis de la carne en Brasil con esa investigación policial que dio que 21 plantas frigoríficas se demostró que tenían irregularidades, carne contaminada, y eso le provocó un impacto grave en los mercados en el corto plazo. Después se fueron recuperando. A la Argentina
no sé si cabe preguntarlo así, ¿le podría suceder lo mismo? ¿Qué prevención se puede, se puede tomar para que esto no pase en un sector que está despegando? Bueno, en la Argentina, la verdad que los controles sanitarios de SENASA son buenos y en este tema estamos avanzando y consolidando. El caso de Brasil fue un caso de corrupción, ¿no? O sea, no es un sistema que tenga falencias en el control, sino que es un sistema de corrupción dentro del control. En la Argentina estamos consolidando el trabajo de SENASA y creemos que esto no nos puede pasar. Además, estamos ordenando muchísimo el mercado de carnes. Este sistema de blanqueo que sale en estos días también publicado, la cantidad de actores que ya se han formalizado. Y pronto vamos a avanzar sobre la cadena minorista también en carnes, que es un tema donde hace falta muchísimo blanqueo. Y estos blanqueos fiscales también ayudan al blanqueo sanitario, ¿no? Al ordenamiento sanitario. Así que bueno, creo que no es un riesgo para Argentina. Y de cualquier manera, bueno, se ve que el caso en Brasil de haber existido, bueno, cuando se verifique la existencia de todo esto, fue un tema de mercado interno y todos los servicios sanitarios del mundo pudieron verificar que no había habido problemas en el comercio internacional, ¿no? Por eso es que pasó tan rápido, digamos, el impacto. ¿Puede haber, Pablo, una agenda agropecuaria en el Congreso de este año, que es un año electoral? Se había empezado a discutir la ley de semillas, que bueno, Willy tuvo un papel protagónico. También, se lo pregunto a los dos. Sí. No, se lo dejo a Pablo, que es el secretario del Congreso. No, está en carpeta. O sea, es una cosa que está en carpeta y la vamos a seguir. Lo que nosotros queremos es que esa ley, que la estamos trabajando en conjunto también, porque charlamos todo el tiempo, es que esa ley sea una ley que salga consensuada, básicamente consensuada. Yo voy a dar mi opinión particular, porque después tendremos que ver qué es lo que consensuamos, así que no vamos a decir cómo va a salir la ley, pero que es, yo creo que tenemos que sacar una ley, porque hoy no tenemos nada. Hoy tenemos una ley que la cumplen prácticamente los que firman regalías extendidas. Y como no contempla eso, en el fondo no tenemos nada. Yo soy un convencido de que la ley que trajo el Ejecutivo comprende bastante hacia dónde tenemos que ir, que tiene que ser una ley que va a ser, desde mi punto de vista, ordenadora de lo que hay. Y a partir de ahí, sí, después dentro de 4 o 5 años, probablemente seguir ajustando un poquito más y no pasar de una ley que no es prácticamente nada a la mejor de todas, porque no vamos a conseguir nada en el medio, sino tenemos que acostumbrarnos de un lado y del otro a cumplir con la ley y ir avanzando en eso. Guillermo Bernaudo, jefe de gabinete del Ministerio de Agroindustria, Pablo Tolero, productor agropecuario, diputado de la Nación por Cambiemos en Provincia de Buenos Aires. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Nos ilustraron, nos quedamos cortos de tiempo, la verdad hay un montón de temas más para conversar con ustedes, pero muchísimas gracias por estar con nosotros. Cristian, nos vemos la próxima semana. En unas semanas. El lunes que viene te extrañaremos. Me vas a extrañar. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ambos. Que tengan buenas noches.